Hola, ¿qué tal? Espero que estén disfrutando de la conferencia y que hayan disfrutado de las charlas anteriores. Mi nombre es Facundo Giuliani y hoy vamos a hablar un poco del Jamstack, de sitios web estáticos y de Azure. Primero que nada, le quería agradecer en nombre de toda la conferencia y en mi nombre a todos los sponsors que hacen posible que este evento se lleve a cabo. Y bueno, mi nombre es Facundo Giuliani, soy ingeniero en sistemas, vivo en Buenos Aires, Argentina. Trabajo como Senior Developer y soy Team Leader en Multitracks.com, una empresa de Austin, Texas, en los Estados Unidos. Soy Auth0 Ambassador. Auth0 es una plataforma para autenticación e identificación de usuarios. Soy GitKraken Ambassador. GitKraken es una aplicación para manejar Git con una interfaz gráfica de usuario. Y soy Cloudinary Media Developer Expert. Cloudinary es una plataforma para manejo de imagen y video. La charla no está relacionada con estos tres productos. Si quieren hablar más o discutir sobre detalles de ellos, lo podemos hacer por medio de mis redes sociales o mi sitio web, por ejemplo, que es fgiuliani.com. Mi usuario de Twitter es Facundo Zurdo o mi cuenta de GitHub es fgiuliani. Y como toda historia, tiene un comienzo. Esta es algún tiempo atrás una galaxia muy, muy lejana. Es el único chiste que voy a hacer relacionado a la Guerra de las Galaxias. Pero a principios de los 90, Tim Berners-Lee, un científico británico, desarrolló este documento, que es lo que hoy conocemos como la primera página web. El documento contenía texto, contenido y vínculos hacia otros documentos. Si ustedes van a la URL que está en la parte de abajo de la diapositiva, van a poder ver que el sitio web todavía existe, lo pueden visitar y pueden probar los vínculos. Y bueno, de esto se trataba, de compartir documentos como este por medio de la red, pero el ser humano siempre quiere más y más y estos documentos, así como está presentado, dejaron de ser suficientes en cierto momento y los desarrolladores en los 90 empezaron a pensar de qué manera le podían dar formato, color, estilo, agregar imágenes a esos documentos, crear sitios web bonitos como este que estamos viendo ahora mismo, y para eso fue que desarrollaron CSS. Más allá del chiste, esto abrió muchas posibilidades para la creación de sitios web, pero después se empezó a pensar cómo agregarle dinamismo, cómo agregarle movimiento, cómo agregarle interacción a las páginas web para que no parezcan solo documentos estáticos. Básicamente lo que se quería en su momento era hacer un sitio web como el de Homero Simpson. Pero bueno, no exactamente como el chiste, sino más bien un sitio como este que también existe sobre la película Space Jam de los 90. Y para poder desarrollar un sitio como este fue que se inventó JavaScript. En ese momento era un lenguaje de programación muy simple, con pocas operaciones y pocas características, porque la idea era esa, la idea era tener un lenguaje de programación que no sea complejo y que permita generar pequeñas y simples interacciones con el usuario. Los sitios web conformados por archivos o documentos HTML, archivos CSS y código JavaScript, hoy en día los conocemos como sitios web estáticos, porque son sitios que son entregados al navegador tal como están almacenados en el servidor web. No quiere decir que no tengan movimiento, que no tengan interacción, sino que están conformados por archivos estáticos, o sea, archivos que para todos los usuarios que visiten nuestro sitio van a ser los mismos. El servidor web va a distribuir esos archivos sin hacerle ningún tipo de cambio y sin generar contenido dinámicamente, por así decirlo. Y esto lo aclaro porque después tenemos otro tipo de sitios web, que son los sitios web dinámicos, donde parte de su contenido se genera dinámicamente cuando sea necesario. Entonces,
Para este tipo de sitios web nosotros vamos a tener un navegador que va a hacer un pedido, un request a este servidor web, y el servidor web va a devolver archivos estáticos o archivos generados de manera dinámica en el momento, on the fly. Y esto lo hace a partir de recursos estáticos, como pueden ser templates o páginas existentes, y recursos dinámicos, como pueden ser operaciones del mismo servidor web o datos traídos de una base de datos. Y lo que le va a devolver al navegador del usuario es un documento HTML generado dinámicamente en ese momento, pero que va, o sea, para el usuario va a aparecer un documento HTML como los estáticos. Para poder generar estos documentos o el contenido dinámico es que nosotros usamos lenguajes de programación llamados server-side, como pueden ser Java o Python o PHP o Node o ASP.NET también, distintos lenguajes que fueron usados en otra época y que algunos aún hoy se siguen utilizando, pero lo que nos permiten son crear experiencias como por ejemplo el sitio de eBay, donde por cada usuario que visita nuestro sitio, nosotros vamos a ofrecer una experiencia distinta, el contenido distinto, dependiendo de distintas variables, obviamente. A esto lo llamamos server-side rendering, porque el contenido HTML es generado por el servidor web. Con el pasar de los años, otras herramientas, otras técnicas empezaron a aparecer, como puede ser Ajax, que es un conjunto de herramientas que es utilizado para comunicarse con el servidor web y obtener contenido de manera dinámica sin la necesidad de tener que cargar un documento HTML completo. Entonces, la aparición de Ajax nos abre otras puertas si lo sumamos a JavaScript, al lenguaje de programación que utilizamos en los sitios web. ¿Por qué? Porque con el pasar de los años, ese lenguaje de programación que era simple se fue complejizando y se le fue agregando características, funcionamiento, métodos, operaciones para poder hacer tareas más complejas u ofrecer mejores experiencias de usuario para el navegador. Entonces es cuando empezaron a aparecer frameworks como jQuery o Ember o Backbone que nos permitían eso, modificar la interfaz de usuario de manera dinámica y generar una navegación o una visita para el usuario mucho más enriquecida, mucho más avanzada que lo que podíamos hacer antes. Y con el pasar de los años aparecieron otro tipo de frameworks como React, Vue o Angular, que directamente venían con otro concepto, con la idea de por qué en vez de tener que cargar un documento HTML cada vez que el usuario quiere navegar a una sección de mi sitio web o quiere visitar otra parte de mi página web, ¿por qué en vez de eso no cargamos un documento HTML de origen, vamos a llamarlo así, y dentro de ese documento solo actualizamos lo que nos interesa, trayendo de manera dinámica contenido desde el servidor y actualizando solo las partes de las páginas o del sitio que merecen ser actualizados? Entonces estos frameworks siguen esta idea. Y esta idea es llamada Single Page Application. Es una aplicación web que interactúa con el usuario reescribiendo la página web actual con información enviada desde el servidor. Quiero que nos detengamos al inicio de esta definición porque ahora estamos hablando de aplicación web, no estamos hablando de sitio web. Y hablamos de aplicación porque ahora las posibilidades que nos ofrece el desarrollo web nos permite crear experiencias mucho más parecidas a lo que antes solo podíamos hacer con aplicaciones de escritorio, aplicaciones desktop, pero dentro de un navegador. Es por eso que ahora lo llamamos aplicación web. Y esta Single Page Application
siguen la idea o el enfoque del client-side rendering, que es donde el contenido HTML es renderizado directamente en el navegador usando JavaScript y trayendo información del servidor web. Entonces, después de ver estos distintos estilos de generación de contenido HTML dinámico, podemos analizar cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno. Por ejemplo, client-side rendering, alguna de las ventajas que nos ofrece es que vamos a tener mejores interacciones, porque no vamos a cargar un documento HTML por cada vínculo al cual visitemos. El renderizado va a ser más rápido después de la carga inicial. Hay un tiempo llamado carga inicial que es lo que tarda el navegador en cargar el documento HTML, todos los archivos CSS involucrados necesarios para visualizar de manera correcta este documento, cargar todo el código JavaScript que está involucrado con la página y ejecutar cualquier código JavaScript inicial que sea necesario para que la página cargue finalmente. Después de todo este tiempo de carga inicial, el renderizado va a ser más rápido, porque JavaScript va a generar el contenido dinámico y va a traer solo la información necesaria desde el servidor y va a actualizar solo los componentes necesarios en la página que estamos visualizando y no cargar un documento completo, de nuevo quizás repitiendo la carga de archivos o componentes que ya estamos visualizando porque ya fueron cargados. Por otro lado, vamos a tener un menor uso del servidor web porque quien se encarga de generar el contenido HTML es el navegador del cliente, el navegador que puede estar siendo utilizado en una computadora, un teléfono móvil, una tablet. Entonces, el contenido dinámico no va a estar generado en el servidor, por lo cual va a haber una carga menor. Y, como bien decía antes, vamos a poder reutilizar componentes en la interfaz de usuario. Pero por otro lado, tenemos algunas desventajas. Esta carga inicial que mencionaba antes va a ser más lenta, porque hasta que todo el contenido CSS, los archivos JavaScript y el código JavaScript inicial no sea ejecutado, la página no se va a ver bien y no va a funcionar. Entonces vamos a tener que esperar a todo eso. Si nosotros estamos visitando una página que el contenido dinámico fue generado en el servidor, no es realmente necesario esperar a que todo el código JavaScript sea ejecutado. Por otro lado, está la optimización de los motores de búsqueda, SEO, que si no se implementa bien utilizando client-side rendering, no va a ser performante. SEO es un conjunto de técnicas utilizado para posicionar de la mejor manera nuestro sitio web o nuestra aplicación web en los buscadores. Los motores de búsqueda como Google o como Bing tienen robots que analizan los sitios web, el contenido de los sitios web y cómo está estructurado, y ciertos meta tags que le agregamos al documento HTML, y en base a eso va a mejorar la manera en la que en nuestro sitio web aparecen los resultados de búsqueda de los usuarios dependiendo de los distintos términos de búsqueda. ¿Cuál es el problema de esto? Que al nosotros generar el contenido del lado del usuario en su navegador, no va a haber contenido pregenerado que estos robots puedan analizar. Entonces, el SEO no va a ser tan performante. Hoy en día los robots de Google y de Bing analizan JavaScript y saben ejecutar JavaScript, por lo que de alguna manera podrían llegar a generar el contenido HTML y analizarlo, pero de todas maneras no es tan performante como recibir un documento HTML directamente generado por el servidor web. Y por último, otra de las desventajas que tiene client-side rendering es que vamos a tener una dependencia de librerías externas. Si nosotros creamos single page application usando frameworks como React o Vue o Angular, vamos a depender de ellos para funcionar, y si cambian las versiones o las dependencias de estos frameworks,
quizás terminen influenciando en el funcionamiento de nuestro sitio web. Por otro lado, server-side rendering tiene algunas ventajas, como por ejemplo, la carga inicial que mencionábamos antes va a ser más rápida porque no tenemos que esperar al código JavaScript para que sea ejecutado y que nuestro sitio web funcione de manera correcta. Vamos a tener mejor SEO y Social Media Optimization porque el servidor está devolviendo un documento HTML finalizado, o sea, listo para ser visto, y los robots de los motores de búsqueda lo van a poder ver correctamente y analizar correctamente. Los sitios van a ser más seguros porque vamos a tener mayor cantidad de código que genere contenido HTML del lado del servidor y no del lado del cliente. Uno de los problemas que tiene JavaScript es que nosotros podemos ver el código JavaScript de un sitio web en el navegador, utilizando las Developer Tools, por ejemplo, del navegador. Pero si nosotros estamos generando el contenido dinámico desde el servidor, usando lenguajes de programación server-side, ese código no es visible para los que navegan nuestro sitio. Entonces, al exponer menos código a los usuarios, va a ser más seguro. Y por último, vamos a utilizar menos el dispositivo cliente que está visitando nuestro sitio porque el contenido dinámico va a ser generado por el servidor y no por el navegador. Pero algunas desventajas son relacionadas a esto mismo, que vamos a tener servidores web más sobrecargados. Entonces, en el caso de que tengamos muchos visitantes a la misma vez en nuestro sitio web, quizás el servidor se sobrecargue y eso termina haciendo que el funcionamiento de nuestro sitio sea más lento, y está relacionado al siguiente punto. El renderizado en general va a ser más lento también, dependiendo de la cantidad de visitantes concurrentes que tengamos en nuestro sitio. Por otro lado, cada vez que nosotros cambiemos de ruta en nuestro sitio web o que visitemos otra página u otra sección, vamos a tener que cargar completamente la página y traer un nuevo documento HTML ya generado desde el servidor, y eso va a hacer más lenta la navegación en nuestro sitio. Y por último, si bien no tenemos que esperar por esta carga inicial y por el código JavaScript inicial que sea ejecutado, vamos a ver el sitio web, pero quizás el sitio web no esté operativo todavía. Porque si nosotros tenemos botones o controles en nuestra página web que dependen de código JavaScript, vamos a tener que igualmente esperar a que ese código se ejecute. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que nuestro sitio web se vea antes pero no esté funcional? ¿O esperar a que todo el código JavaScript esté ejecutado y recién ahí mostrar nuestro sitio web? Esa es la diferencia, ¿no?, entre server-side rendering y client-side rendering. Pero más allá de estos dos enfoques de generación de contenido HTML dinámico, un grupo de desarrolladores fue un paso hacia adelante o un paso hacia atrás, depende de cómo se vea, y este grupo de desarrolladores pensó o recordó los sitios web estáticos. Ellos pensaron, ¿por qué no podemos tomar las ventajas que teníamos cuando creamos sitios web bellos, por así decirlo, como el de Space Jam o este otro sitio web? ¿Por qué no tomamos ciertas ventajas de este enfoque de creación de sitios web para crear hoy en día experiencias para usuario? Los sitios web estáticos, por mencionar algunas ventajas, son mucho más rápidos porque no tenemos que esperar a que se genere contenido HTML de manera dinámica. Solamente vamos a entregarle a los usuarios, a los visitantes de nuestro sitio, los archivos tal cual están grabados en el servidor web. Lo que hace esto mismo es que tengamos bajos costos de mantenimiento de nuestro sitio web, porque el servidor no va a requerir de una lógica compleja para generar el contenido de manera dinámica.
Van a ser fáciles de mantener por esto mismo. Piensen que mantener archivos estáticos grabados en un servidor es mucho más simple que mantener un servidor web con lógica detrás que genere el contenido dependiendo de cada pedido de los visitantes de nuestro sitio. Los sitios web estáticos también son más seguros porque no ejecutamos código para generar contenido HTML. Entonces hay una premisa que dice que no hay código más seguro que no tener código. Entonces, mientras menos código que vayamos a ejecutar tengamos, más seguridad vamos a tener porque menos código o menos lógica vamos a tener que exponer a los usuarios que visiten nuestro sitio o dejar expuesto en nuestros servidores web. Lo único que hacemos es entregar archivos tal cual están almacenados en el servidor. Por el mismo motivo, son más fáciles de escalar los sitios web estáticos porque con tan solo agregar almacenamiento a los servidores web ya vamos a tener la posibilidad de seguir creciendo nuestra plataforma y seguir agregando páginas a nuestra aplicación web. Y son más estables porque no hay complejidad en distribuir archivos estáticos a través de la red. Entonces, quizás vamos a tener menos sobrecarga en nuestros servidores web, aunque muchos usuarios estén visitando nuestro sitio. Entonces, teniendo todas estas ventajas en mente, este grupo de desarrolladores terminó desarrollando el concepto de Jamstack. El Jamstack es una nueva manera de crear sitios y aplicaciones web con mejor performance, más seguridad, costos más bajos de escalabilidad y una mejor experiencia de desarrollo. Esta sería como la definición oficial del Jamstack. Vamos a desglosar un poco para ver de qué se trata. Jamstack, las tres primeras letras vienen de JavaScript, APIs y Markup, que son los componentes generales, por así decirlo, que conforman a una aplicación web desarrollada con el enfoque del Jamstack. Y esta idea o este enfoque sigue tres premisas básicas, vamos a llamarlo. La primera premisa es que tenemos que intentar generar archivos estáticos cacheables en tiempo de compilación siempre que sea posible. Los sitios web generados o creados o pensados con el enfoque del Jamstack van a estar conformados por distintos archivos, templates, fuentes de datos, que van a estar almacenadas generalmente en un repositorio de Git o de GitHub. En ese repositorio nosotros vamos a tener todos los archivos que vamos a exponer en nuestra aplicación web o los archivos que a partir de un proceso de compilación o de generación van a terminar brindándonos archivos estáticos que van a conformar nuestra aplicación web. Al momento de compilar nuestra solución o la solución que conforma nuestra aplicación web, la idea es que generemos archivos estáticos, JavaScript, CSS, HTML, que puedan ser cacheables y nosotros vamos a generar estos archivos en el momento de la compilación, no de manera dinámica mientras los usuarios están visitando nuestro sitio. Una vez que tenemos estos archivos estáticos, la idea es desplegarlos en CDNs, que son redes de distribución de contenido. Estas redes son conjuntos de servidores, que son llamados nodos, que están distribuidos de manera en distintos puntos geográficos del mundo y que están optimizados para brindar contenido estático. Imágenes, archivos CSS, HTML y JavaScript, por ejemplo. Y al estar optimizados, lo que van a hacer es brindar estos archivos más rápido a los usuarios. Lo que además tiene de bueno
estas redes de distribución de contenido es que estos servidores, estos nodos que conforman las redes, replican el contenido en todos sus nodos, en todos los nodos que la conforman. Entonces, por ejemplo, si yo despliego los archivos que conforman mi aplicación web en una red de distribución de contenido de la cual uno de los nodos está en Argentina y yo vivo en Argentina, esos archivos se van a replicar en todos los nodos de la red. Entonces, por ejemplo, si un usuario de España quiere visitar mi sitio y tiene un nodo de la red en España, no va a hacer falta que el request, que el pedido de los archivos, para que se descargue los archivos que conforman mi aplicación web, viaje hasta Argentina a un servidor web para luego descargar los archivos. El pedido va a ir al nodo más cercano de la red, geográficamente hablando, que en este caso va a ser España, entonces la descarga va a ser más rápida. Y por último, si bien hay que intentar generar archivos estáticos dentro de lo posible, es lógico que tengamos contenido dinámico en nuestras aplicaciones web. La idea es que ese contenido dinámico sea generado utilizando JavaScript, que llame a APIs externas o aplicaciones serverless para las interacciones y la carga de datos. Las APIs pueden ser externas o pueden ser generadas por nosotros, puede ser una aplicación monolítica que mantenemos en el servidor, pero la idea del Jamstack, o lo que, por así decirlo, intenta el Jamstack, es que se usen APIs externas para no reinventar la rueda cada vez que nosotros querramos utilizar un servicio que ya lo ofrece algún proveedor o alguna empresa que se dedica a crear estos servicios o estos productos y mantenerlos funcionando y los ofrece para que nosotros los podamos utilizar. O aplicaciones serverless para no tener que mantener un servidor web y a tener que hacernos cargos nosotros de ese servidor web. Hay muchas plataformas que ofrecen el servicio de aplicaciones serverless en las que nosotros lo único que tenemos que hacer es preocuparnos por crear el código que efectivamente opera o hace lo que nosotros queremos que haga para nuestro sitio, para la lógica que estamos programando. La idea del Jamstack es intentar complicarnos lo menos posible el mantenimiento de nuestra aplicación web e intentar enfocarnos en crear el contenido, en crear la lógica de negocio, en crear el funcionamiento que nos hace diferentes de los demás y no tener que reinventar la rueda o perder el tiempo con tareas de las cuales otra persona o una empresa se puede encargar. Para crear los sitios web, siguiendo el enfoque del Jamstack, tenemos distintas herramientas disponibles o componentes que nos van a ayudar. Entonces, recapitulando, la idea del Jamstack es que nosotros tengamos nuestra aplicación viviendo en un repositorio de Git o de GitHub, que cada vez que hagamos un cambio en los archivos que conforman nuestra aplicación web, ejecutemos un proceso de compilación que puede estar llevado a cabo por un servicio de integración continua o de despliegue continuo. Compilamos nuestro sitio, generamos archivos estáticos, estos archivos estáticos van a vivir en un CDN y si nosotros llegáramos a necesitar contenido dinámico, lo vamos a hacer ejecutando JavaScript y llamando a APIs. Con respecto a los componentes o las herramientas que vamos a utilizar para crear nuestra aplicación web, una de ellas son los Static Site Generators, que son software que produce y despliega sitios estáticos usando distintas fuentes de datos y templates. Entonces, estos generadores de contenido estático o de sitios estáticos van a tomar templates que van a estar desarrollados en distintos lenguajes de programación y distintas fuentes de datos, como pueden ser bases de datos o un CMS, que después vamos a charlar sobre eso.
tomando todas esas fuentes de datos y esos templates, cada vez que se compile o se ejecute este generador de sitios estáticos, vamos a crear los archivos estáticos que van a componer nuestra aplicación web. Existe un concepto que se llama compilación atómica, que lo que significa es que cada vez que este Static Site Generator se ejecute, va a generar todos los archivos estáticos que conforman nuestra aplicación web, todos, si es que no hay ningún error en el proceso de compilación y generación, pero si un error aparece, va a volver atrás y no va a generar ningún archivo. Esto se hace para que no tengamos distintas versiones de los archivos componiendo nuestra aplicación web y siempre mantengamos la misma versión de esos archivos. Entonces no tengamos problemas en producción. Cuando desplegamos nuestro sitio, nos podemos quedar seguros que la versión que está desplegada en nuestro servidor es una versión que funciona, que es correcta y que es la última. Existen distintos generadores de sitios estáticos dependiendo de los lenguajes de programación que querramos manejar para lo que es el templating y la generación de contenido HTML. Algunos ejemplos es, por ejemplo, Hugo es un generador de sitios estáticos que utiliza el lenguaje de programación Go, o Next.js o Gatsby son generadores de sitios estáticos que utilizan React, el framework de JavaScript, o Nuxt es un generador de sitios estáticos que utiliza Vue, otro framework de JavaScript. Y hay distintas alternativas y distintas opciones para elegir y evaluar dependiendo del lenguaje de programación que querramos usar. Otro de estos componentes o herramientas que vamos a utilizar para crear sitios siguiendo la idea del Jamstack son los Content Management Systems, que son aplicaciones o conjuntos de programas que se usan para crear y gestionar contenido digital. Quizás les suene el término porque hay Content Management Systems muy utilizados en el mercado y en muchísimos sitios web que hoy en día siguen vivos en la red. Esos son WordPress, Joomla o Drupal. Estas herramientas lo que hacen es permitirle a administradores y creadores de contenido que generen las entidades o los datos o la información o los documentos que después van a ser utilizados por una capa de presentación para exponerlos y que conformen nuestro sitio web. Entonces, estos CMS lo que tienen son dos componentes. Un backend, por así decirlo, o un panel de administración, donde nosotros podemos generar el contenido que queremos mostrar en nuestro sitio web, y otro componente que es esta capa de presentación que utiliza un lenguaje de programación en particular para tener templates y generar el contenido HTML de manera dinámica que se va a mostrar como nuestra aplicación web. El problema que tienen estos CMS tradicionales, vamos a llamarlos, es que están atados a una tecnología para la generación del contenido HTML. Por poner un ejemplo, WordPress utiliza el lenguaje PHP para generar el contenido HTML utilizando la información cargada en el panel de administración. Y el problema es que PHP es un lenguaje server-side rendering, como vimos antes, y eso no sigue la idea o el enfoque del Jamstack. Entonces ahí es cuando aparecen los Headless CMS, que es un CMS donde el repositorio de contenido está separado de la capa de presentación. Lo que nos ofrecen estos Headless CMS es solo el componente del panel de administración o el panel de generación de contenido. Nosotros vamos a poder crear las entidades que conforman nuestro sitio web, pero sin estar atados a un lenguaje de programación para la capa de presentación. Dependiendo qué Headless CMS usemos, va a ser la distinta manera en la que esta información o estos datos que generamos son expuestos para ser utilizados en nuestra aplicación web.
Hay algunos headless CMS que almacenan el contenido generado en archivos de Markdown que conviven con los otros archivos que forman nuestro sitio web en el mismo repositorio de GitHub, por ejemplo. Hay otros headless CMS que mantienen bases de datos con el contenido generado y lo exponen utilizando APIs, a las cuales podemos llamar desde el código de nuestra aplicación. Hay muchísimas alternativas de headless CMS y se diferencian, como dije antes, en la manera en la que se almacena la información, en la manera en la que se expone esa información para ser utilizada en nuestro sitio web, o también otra de las diferencias que tienen, por ejemplo, es qué planes ofrecen para nosotros, para evaluarlos y utilizarlos. Hay algunos que tienen una primera fase o una primera capa de servicio gratuito. Hay otros headless CMS que, depende de cuántos usuarios vayan a utilizar la plataforma, cobran más o cobran menos. Tenemos distintos costos o distintas alternativas para evaluar. Y bueno, después cada uno ofrecerá también sus características y sus facilidades para ser usados. Otro componente que está involucrado en el desarrollo de sitios web siguiendo el enfoque del Jamstack son servicios para compilar, integrar, desplegar y alojar aplicaciones web. Lo que hacen estos servicios es administrar o controlar el repositorio de GitHub donde viven todos los archivos que conforman nuestra aplicación web, ejecutar el Static Site Generator que está asociado a nuestra aplicación web cada vez que se genera un cambio en estos archivos. Esto puede ser haciendo un commit en nuestro repositorio o un pull request, por ejemplo. Cuando los archivos son editados o modificados, se ejecuta automáticamente el Static Site Generator porque este servicio lo dispara. Se generan los archivos estáticos que van a componer nuestra aplicación. Estos archivos estáticos se despliegan en una CDN y esa CDN va a ser quien aloje nuestra aplicación web. Entonces, estos servicios o estas plataformas lo que hacen es encargarse de todo ese circuito completo. Y nosotros lo podemos utilizar para mantener nuestra aplicación web. Nos facilita muchas tareas para no tener que hacerlas manualmente. Algunos ejemplos de estas plataformas son Vercel, GitHub Pages o Netlify. Ofrecen distintas características y distintas funciones que nos van a hacer todavía más fácil la tarea de mantener nuestra aplicación web funcionando. Desde que está viviendo en un repositorio de GitHub hasta que la alojamos y la mantenemos funcionando en una CDN. Pero bueno, esta conferencia se llama NetCoreConf y está relacionada a .NET, a tecnologías y productos de Microsoft, y uno de esos productos de Microsoft es Azure. Entonces, la idea sería ver qué productos o qué servicios de Azure podemos utilizar para desarrollar aplicaciones web siguiendo el enfoque del Jamstack. Uno de estos servicios que fue lanzado recientemente y que todavía está en periodo de evaluación es Azure Static Web Apps. Este servicio lo que ofrece es lo que mencionaba previamente. Nosotros vamos a tener un repositorio de GitHub. Cada vez que un archivo cambie en ese repositorio por un pull request o un commit, se va a ejecutar automáticamente una GitHub Action que va a correr el proceso de compilación utilizando un Static Site Generator. Esto va a generar archivos estáticos y estos archivos estáticos van a vivir en una CDN mantenida por Azure, que actualmente nosotros podemos utilizar ese servicio. Otro de los servicios que Azure ofrece y que nos va a facilitar para crear sitios web utilizando el Jamstack son las Azure Functions. Como mencionábamos antes, la idea es no tener que mantener un servidor web y no tener que administrarlo,
Con Azure Functions lo que podemos hacer es crear código para nuestras aplicaciones con la lógica que nosotros querramos y mantenerlo vivo como Azure Functions sin preocuparnos por el mantenimiento del servidor web, solamente preocupándonos por la lógica propia de nuestra aplicación web. Azure Static Web App lo que hace es vincularse con Azure Function también, y en el hipotético caso de que nuestro sitio web estático y las Azure Functions que creemos vivan en el mismo repositorio de GitHub, ambos componentes van a ser desplegados en Azure al momento de la compilación y de la generación del sitio web. Otro servicio que podemos utilizar que nos ofrece Azure es Azure Pipelines, si queremos automatizar la integración continua o el despliegue continuo de nuestro sitio y agregar distintas tareas al proceso. Otro servicio que nos va a venir muy bien es Azure Active Directory, si nosotros queremos manejar autenticación y autorización en nuestra aplicación web o la identidad de los usuarios que lo utilizan. No hace falta que creemos una plataforma de autenticación desde cero. Podemos utilizar Azure Active Directory y vincularlo con nuestra aplicación web, que también tiene una vinculación nativa creada para funcionar con Azure Static Web Apps. Después también tenemos servicios de bases de datos para que no tengamos que mantener nuestro propio servidor de base de datos, como Azure Cosmos DB o Microsoft Azure SQL Server Database. Estos son otros servicios que podemos utilizar para desentendernos de tener que mantener y administrar un servidor, en este caso, de base de datos. Y también tenemos el servicio de Azure Search. Si nosotros queremos agregar una búsqueda en nuestro sitio web, podemos evitar tener que crear y mantener un módulo de búsqueda utilizando este servicio que Azure nos provee. También hay servicios API que nosotros podemos utilizar y que no necesariamente son de Azure, pero bueno, de nuevo, la idea es no reinventar la rueda y utilizar productos que son mantenidos por organizaciones que se encargan exclusivamente de especializarse en esos productos o en esos tipos de producto. Por ejemplo, si queremos crear aplicaciones serverless, también podemos utilizar AWS Lambda o Google Cloud Functions. Si queremos crear formularios para que nuestros usuarios llenen información y nos envíen información, podemos utilizar productos como FormSpree, Typeform o Netlify Forms. Bases de datos, tenemos FaunaDB, Firebase o Supabase, también que están disponibles para ser utilizadas. Si queremos utilizar alguna plataforma de autenticación, tenemos disponible Auth0 o Firebase Authentication, que de nuevo, la idea es dejar que se encarguen especialistas sobre esos temas de crear productos robustos y mantenerlos y nosotros no tener que preocuparnos por eso. Si tenemos una organización completa trabajando todos los días para mantener y crear una plataforma de autenticación, como por ejemplo Auth0, e intentar que esa plataforma de autenticación sea la mejor del mercado, por ende, van a estar creando un producto que va a ser, por lo pronto, igual o mejor que lo que podamos crear nosotros, pero nosotros no tenemos que invertir el tiempo en crear este producto. Lo único que vamos a tener que hacer es integrar nuestra aplicación web con el método de integración que utilice este servicio. Tenemos otros servicios disponibles, motores de búsqueda, podemos utilizar Algolia o Azure Search, que lo mencioné anteriormente. Tenemos plataformas de e-commerce ya desarrolladas que podemos reutilizar en nuestros sitios, como Snipcart o Shopify. Si queremos manejar comentarios, porque estamos creando un blog o una plataforma donde los usuarios pueden dejar comentarios, tenemos servicios como Comento o Mouthful. Y si queremos gestionar imágenes y videos y optimizarlas para que se usen de la mejor manera en nuestra aplicación web, podemos utilizar un servicio como Cloudinary, que está disponible para ser utilizados
Algunos tienen una cuota gratuita de uso, otras no. Cuando se excede esa cuota gratuita también tenemos que evaluar los costos para saber cuál es el servicio más conveniente para que utilicemos en nuestra aplicación web. Pero la idea es no reinventar la rueda, no perder el tiempo en cosas que no agregan valor a nuestra aplicación web. Entonces, para ir recapitulando, algunas de las ventajas que tiene el Jamstack, la mayoría están relacionadas o son similares a las que tienen los sitios web estáticos, pero vamos a tener mejor performance, servidores más baratos, los CDNs, que son más baratos que un servidor web, mejor caché, porque vamos a generar archivos estáticos que vamos a poder mantener con una caché. Va a ser más seguro porque van a ser archivos estáticos, es fácil de escalar, como ya habíamos comentado anteriormente, vamos a tener un mejor SEO porque los archivos estáticos son brindados a los robots de los motores de búsqueda tal como están almacenados. Y por último vamos a tener una mejor experiencia de desarrollo porque vamos a estar utilizando herramientas novedosas y nuevas. No vamos a estar creando los archivos estáticos manualmente. Algunos problemas que tiene el Jamstack podrían ser que tenemos diferentes costos para evaluar, porque los servicios que vayamos a utilizar pueden tener costos y bueno, los vamos a tener que analizar. Por este mismo motivo vamos a tener dependencias externas, porque si vamos a usar Headless CMS o Static Site Generators o APIs creadas por terceros, vamos a depender de ellos para que nuestro sitio web funcione y para que ande todo correctamente. Esta compilación atómica que mencioné anteriormente, mientras nuestro sitio web vaya creciendo y vaya incrementando la cantidad de páginas web que lo componen, esta compilación atómica va a llevar más tiempo. Hay varios servicios y varias plataformas que están viendo alternativas de esto, como por ejemplo la generación de archivos estáticos de manera parcial, no tener que compilar y generar toda la aplicación web cada vez que compilamos, sino partes o ciertas páginas. Y por último, los headless CMS los vamos a tener que analizar bien para encontrar algún tipo de dificultad que pueda llegar a haber para los editores de contenido. Vamos a tener que evaluar su interfaz de usuario y la manera en la que el contenido es creado para que los editores de nuestra organización no se les complique al momento de generar el contenido que vamos a exponer en nuestro sitio web. Entonces, el Jamstack quizás no vaya a ser la única solución para todos los problemas que tengamos, no va a ser la bala de plata que nos salve de todos los problemas, pero es un enfoque novedoso que utiliza herramientas nuevas y desarrolladas en los últimos años y quizás sea una buena idea a tener en cuenta al momento de que querramos modernizar nuestra aplicación web o que vayamos a crear un nuevo proyecto o una nueva aplicación web, es algo a tener en cuenta porque puede que nos llevemos una sorpresa en cuanto a la performance, en cuanto a la seguridad, en cuanto a los costos que incurre mantener una aplicación web. Entonces, quizás tengamos mejores resultados que creando aplicaciones siguiendo otro tipo de enfoque. Así que les recomiendo que lean sobre el Jamstack, que prueben, que jueguen con el Jamstack, algún proyecto nuevo que vayan a crear. Hay una página web que es la oficial, que es jamstack.org, donde ustedes pueden leer tutoriales relacionados al Jamstack, distintos documentos, hay listas de Headless CMS para analizar y diciendo las características de cada uno. Hay una lista de Static Site Generator también detallando qué lenguaje de programación manejan, los repositorios de GitHub, hay documentación para revisar. Les recomiendo que le den una chance al Jamstack porque puede que se lleven una sorpresa y que obtengan buenos resultados siguiendo un enfoque de desarrollo web moderno o distinto. De nuevo, les agradecemos a los sponsors que hacen posible esta conferencia y bueno, personalmente les agradezco por haber asistido a la charla y espero que les haya resultado interesante o que se hayan llevado alguna idea
para investigar luego. Así que muchas gracias y que tengan un buen día.